Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 6 hasta el final, nos dice la Escritura: Me dijo el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La semana pasada estuvimos viendo cómo el ángel afirma que todas las palabras del libro son fieles y verdaderas. Todo lo que ha sido expuesto guarda este principio: verdad y fidelidad. Es una aseveración ciertísima, así que se nos estaban dando dos términos bien definidos para que supiésemos de qué estábamos hablando cuando cogemos y abrimos las Escrituras. Fieles, decíamos, es la palabra en plural del término fiel, que proviene del latín fidelis, y del que se usan en sus tres primeras acepciones las siguientes definiciones. La primera, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y que no defrauda en la confianza depositada en él ni lo que se espera de él. La segunda acepción es que es exacto y conforme a la verdad. Y la tercera acepción es que tiene en sí las condiciones y circunstancias que requiere el uso al que se destine. Por ejemplo, un reloj es fiel porque nos da las horas fielmente. Esto es lo que se espera de algo que es fiel. Por otra parte, contiene también la palabra verdadero, que viene de verdad. Las primeras dos acepciones, decíamos, que implicaban: la primera, que contiene verdad, y la segunda, que es real y efectivo. De manera que esto implica que las palabras de este libro expresan lo que es verdadero, lo que responde a la realidad de las cosas. No es solamente lo que vemos, lo que aparece delante de nuestros ojos, lo que nos cuentan, sino que cuando abrimos las Escrituras se nos abre otra realidad, lo que está detrás de las apariencias. Todo lo que se nos ha estado exponiendo muestran el mundo en su estado de corrupción, y muestran también el gobierno de Dios y su propósito eterno, que está por encima de todos los acontecimientos de este mundo. En este libro de Apocalipsis, Dios nos está descubriendo la verdadera realidad del mundo en el que vivimos, y nos muestra, por tanto, todo lo que hay detrás de la escena. La corrupción del corazón humano. Todo el mundo que sabe que el hombre es bueno. No hay más que mirarnos al espejo para saber si somos buenos. La corrupción del corazón humano, los intereses que siempre nos mueven, las fuerzas ocultas del infierno que actúan para arrancar la verdad e introducir el error,
cómo se corrompe el conocimiento y cómo se pervierte el Evangelio. Todo esto es lo que está operando en el mundo en el que vivimos. Y a pesar de la situación en la que nos encontramos, el hombre se niega a aceptar las palabras de este libro como fieles y verdaderas, lo que sea menos la palabra de Dios. De ahí que observamos en el contexto de la Iglesia, que ya hemos comentado en sermones anteriores, cómo se le atribuye al libro de Génesis un estilo literario simbólico y al libro de Apocalipsis un estilo literario narrativo. Y así se interpreta el resto de las escrituras y de las doctrinas. Es decir, en vez de que sea Dios quien elige al hombre, es el hombre el que elige a Dios. Y así se corrompe una a una todas y cada una de las doctrinas que se exponen en la palabra de Dios. Vemos también cómo con el transcurrir de los siglos, aquellas doctrinas que han sido vitales para la fe se desprecian por completo. La soberanía de Dios. ¿Que Dios es soberano? No, el soberano soy yo, el hombre, una criatura corrupta y corruptora. El pecado, claro que hay pecado, pero yo no lo tengo. La ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, por lo tanto la ley para nosotros ya no cuenta. La justificación por la fe, sí, pero a la fe yo le añado mis obras, en el sentido de que son mis obras las que al final me llevan a la salvación. Por eso muchos ponen como requisito para entrar al reino de los cielos su fe. Se requiere del hombre su fe, y la fe se pone delante de Dios, pero la fe que yo pongo es mi obra, no es una obra de la gracia de Dios, es mi obra, y por lo tanto una a una, como decía antes, todas las doctrinas se corrompen. De ahí que veamos el gran poder seductor y engañador de Satanás, que hace entontecer a las mentes y logra que los que precisamente se llaman cristianos se sumen a la corriente de este mundo, torciendo la enseñanza y pervirtiendo la doctrina de la palabra de Dios. Esto implica, por tanto, que los que están fuera del entorno cristiano, que son supuestamente a los que les tenemos que predicar el Evangelio, ridiculicen y menosprecien las Escrituras, porque lo que se les muestra desde el entorno cristiano es un mensaje para niños. Es un mensaje que tiene 1000 interpretaciones, todas ellas esperpénticas y fantasiosas. Y ante eso, evidentemente, el hombre que tendrá muchas cosas, pero si se lo propone no es tonto, ve que las cosas que se le cuentan de la Biblia no tienen ni sentido. Todo esto se lo debemos a la manipulación y torcedura de las doctrinas de los que muchos que se llaman cristianos quieren creerse y quieren enseñar. Con este amplio espacio que queda vacío, el enemigo de las almas tiene campo libre para hacer su trabajo. Porque cuando no se predica la verdadera doctrina, se abre la puerta a que Satanás entre abiertamente. A través de los gobiernos, a través del mundo de la ciencia, del arte, de la música, del deporte, del trabajo, de la religión o de la familia, se margina, se manipula y se engaña al hombre para que tenga en poco a Cristo y su voluntad. Desde pequeños, los niños son ya seducidos y engañados con la corriente de moda del mundo en el que nos ha tocado vivir. Así que podemos ir tranquilamente a un niño para decirle de dónde venimos, y un niño de 3, 4, 5 años nos dirá que efectivamente venimos del mono. De ahí el énfasis que se nos da desde el inicio de este libro. Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El ángel afirma que las palabras de este libro son fieles y verdaderas, y Cristo lo ratifica y nos pone sobre aviso, advertencia tras advertencia. Así que, en primer lugar, una de las cosas que nos muestra el texto que acabamos de leer es que hay un mandato imperativo, un mandato determinante. Considerando la valoración que Cristo hace sobre este libro, nos muestra la importancia real de lo que se nos está diciendo, que es un mandato imperativo y que su desobediencia tiene resultados incalculables para la vida del hombre. El hombre, claro está, no se lo quiere creer. Pero el que el hombre no se quiera creer una realidad no implica que esa realidad no exista. Es decir, si te tiras desde el edificio de Torre Picasso, lo más normal es que te mates, que no vas a volar. Pero el hombre no se lo quiere creer. Cree que puede lanzarse y volar como los pajarillos. El Señor nos va a hablar sobre lo que implica añadir o quitar algo de lo que Dios reveló por medio de este libro en particular y de las Sagradas Escrituras en general,
De manera que hace y lanza una advertencia seria para los que manipulan, tuercen, pervierten, raen, rompen, destrozan la unidad de la Escritura. Dice el versículo 18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De manera que lo que cada uno haga con las palabras de esta profecía tendrá consecuencias eternas, o para bien o para mal. Pero no hay otro intermedio, no hay un lugar en el que uno se evade de todo lo que aquí se está diciendo. De ahí las serias advertencias que se hacen sobre escuchar la enseñanza bíblica. Escuchar, escucha y piensa. Si alguno añade a todo cuanto se dice aquí, Dios traerá sobre él los juicios que se mencionan. Y si alguno quita de este libro sus enseñanzas, si no toma en cuenta todo cuanto en él está escrito, Dios quitará su parte del libro de la vida. Lo cual es una seria advertencia como para ponerse a temblar, si pensamos lo que está diciendo. Tantos como hay en el entorno cristiano que buscan manipular, torcer y pervertir el sentido bíblico por sus extravagantes ocurrencias, por su ingeniosa fantasía, todos ellos son advertidos por las palabras de esta profecía. Se nos da un mandato preciso respecto a la enseñanza. Hay que guardar su palabra, hay que atender su palabra, hay que analizar la palabra de Dios. Hay que tener sumo cuidado con la enseñanza que se está impartiendo por medio de esta profecía, porque es profecía, no es un libro narrativo sobre un suceso histórico, es un libro profético. Y de ello depende el bien y la bienaventuranza del hombre cuando escuchamos las palabras de esta profecía para hacerlas nuestras y para interpretarlas en el contexto general de las Sagradas Escrituras. He aquí vengo pronto, nos dice el versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que recoge las palabras que se menciona en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella. No solamente tenemos que oír, sino atesorar para nosotros. Es nuestro alimento. Lo tenemos que meditar, lo tenemos que digerir y lo tenemos que tomar como palabra de Dios, que es para nuestro sustento. De manera que se nos da a conocer que Dios es perfecto en su sabiduría, de tal manera que todo cuanto nos ha revelado por medio de su santa palabra es exactamente lo que el hombre necesita para conocerle, para conocerse a sí mismo y para conocer el mundo en el que Dios nos ha puesto, para conocer la condenación a la que nos lleva la ley, que nos acusa tajantemente por nuestra situación, y para conocer también el camino que ha sido abierto para la redención que tenemos en Cristo. Todo esto se nos anuncia en este libro. No son palabras para tomárnosla a risa o para hacer esperpentos de ella o para jugar a Hollywood haciendo películas fantasiosas de lo que este libro nos está exponiendo. Cambiar la palabra de verdad que Dios nos ha dado, cambiar su revelación especial en la que con detalle se nos habla del gran plan de redención, de los enemigos del alma, de la batalla en la que estamos inmersos, del poder corruptor del mundo que nos envuelve, del gran día del juicio al que todos los hombres están convocados y del que nadie se va a librar. Añadirle o quitarle algo a este libro de todo lo que Dios ha revelado para que los hombres conozcan y teman a Dios es deshonrar su nombre, es pervertir su obra y es un gravísimo atentado contra su majestad y su gloria. Esto desde luego no quedará impune. Si tú insultas al rey, tienes un grave conflicto con la ley. Si tú desprecias la palabra del Dios eterno, que es el Rey soberano del universo, tienes un gran problema. Tienes un terrible problema. De manera que la verdad que nos ha sido revelada aquí con respecto a la Iglesia, con respecto a este mundo, con respecto a los juicios de Dios, a la venida de Cristo, nos debe servir para que meditemos, para que atendamos sus advertencias, que hoy una vez más se nos exponen, para que actuemos en consecuencia a este gran aviso que el Dios eterno lanza por medio de su palabra revelada, para que todos los hombres obedezcan a la fe. Tú.
Esto requiere la involucración de todo nuestro ser, la mente, el corazón y la voluntad. Somos seres a quienes nos fue dado en el día de la creación la imagen y la semejanza de Dios. Fuimos creados conforme a su imagen y a su semejanza. Fuimos dotados de inteligencia, de sentimiento y de voluntad. Si nos ponemos a hacer un uso legítimo de la inteligencia, podemos entender cuáles son todas las implicaciones y consecuencias de lo que Dios nos está exponiendo en su palabra. Así que esta advertencia solemne, para no añadir ni quitar nada de lo que Dios dice en su palabra, es un mandato determinante, es un mandato imperativo, pero no es nuevo en la Biblia. No se dice aquí por primera vez, no. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, que es la lectura que hacíamos en la introducción, allí ya Dios al pueblo de Israel le dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No si queréis hacer, los hacéis, porque además, como yo soy tan bueno, voy a asumir todo lo que vosotros hagáis sin ningún problema. No, es un mandato imperativo. Yo os ordeno. De manera que vemos como el libro de Apocalipsis guarda su relación con el resto de las Escrituras. El libro de Apocalipsis no nos da una revelación nueva que a nadie se le había ocurrido, ¿no? Está en armonía, como hemos venido viendo a lo largo del estudio de este libro, está en armonía con todas las Escrituras. Guarda su armonía. Así como Dios puso delante de Israel un modelo para que hiciesen el tabernáculo, y lo tenían que hacer exactamente como el modelo que Dios les había dado, y eso ocurrió también con el templo. Dios les dio un modelo y tenían que hacerlo exactamente como el modelo que Él les había dado. Así también se nos ha dejado con precisión la voluntad de Dios para que toda la gente se obedezcan a la fe. Tenemos la voluntad de Dios revelada en su palabra. No necesitamos nada más, ni nada menos. Por lo tanto, ojo con añadirle, como hace la Iglesia Católica, es la fe y las obras, o como hace en muchos casos la Iglesia Evangélica, que es mi fe y mis obras. El apóstol Pablo también mantiene este principio y nos dice en Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea entregado a Satanás, sea arrojado al infierno. Por lo tanto, el apóstol Pablo tampoco se anda con muchos miramientos a la hora de exponer el evangelio y acusar o llevar al infierno a todos aquellos que quieren pervertir el mensaje del evangelio. De esta manera se destaca y subraya la autoridad y la veracidad de la palabra de este libro. No estamos hablando de cualquier cosa, sino de la voluntad revelada de Dios para el hombre, la palabra del Rey soberano del universo, que debe escucharse. Debemos estar atentos, porque está hablando el Rey. En segundo lugar, destaca en nuestro libro, en nuestro texto, una exhortación y un llamamiento a los incrédulos. La gente en nuestros días vive alegremente como si fueran a vivir aquí toda la eternidad. Veréis que todos los planes que se hacen los hombres siempre piensan en que van a vivir, no ven el día de su fin, no ven el día de su muerte, van a vivir aquí siempre. Evidentemente están errados, porque la misma historia nos demuestra que todos los que nacen mueren. Y es un aviso y una advertencia bastante solemne cuando alguien de nuestro entorno cercano muere y tenemos que ir al entierro. Ahí tenemos algo que nos llama la atención. Y es que lo mismo que esa persona ha muerto, nosotros algún día también estaremos en ese mismo lugar. Así que se hace una exhortación y un llamamiento a los incrédulos. Versículo 10. No selléis las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El mensaje del Evangelio ya ha sido anunciado a todo el mundo para que toda la gente se obedezcan a la fe. El tiempo es inminente. Hay que darse prisa. Además, este no es un mensaje que está oculto, ¿no? Todo cuanto se ha dicho es para ser mandado a las iglesias, para que las iglesias oigan, para que aprendan y para que proclamen el mensaje del Evangelio, del verdadero. Y para que sepan que todas estas cosas que aquí se recogen se hace porque el tiempo es corto, lo que nos queda es breve. Y añade estas palabras en el versículo 11: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía.
Aquellos que oyendo la palabra de Dios y siendo expuestos a estas verdades y a estas exhortaciones que tienen como propósito reconciliar al hombre con Dios y se resisten para seguir en sus propios caminos de injusticia, para seguir el deseo de su corazón, para practicar la enemistad contra Dios y su ley, podrán comprobar cómo su corazón se endurece más a la palabra que oyen. Reniegan de la palabra, se enfrentan a la palabra, se enemistan con la palabra. Y lo que hacen es hacer segura su perdición. Una conducta obstinada para no reconocer la verdad, para seguir en sus propios caminos, para satisfacer el deseo de su corazón en contra de lo que enseña la Escritura, hace que el corazón se cauterice para no ser afectado por las violaciones continuas que se hacen contra la ley de Dios. Por lo tanto, cuanto más se practica el pecado, más se cauteriza el corazón y la conciencia para no asumir que se está cometiendo un pecado. Y por lo tanto, cuando el hombre no quiere someterse a la ley de Dios, lo que evidencia es que desprecia a Dios y desprecia su ley. Si hay un insulto que el hombre no puede tolerar, es que se le desprecie, se le humille y se le tenga por mentiroso, cuando ha luchado precisamente por lo contrario. Y mucho menos el Dios eterno puede tolerar semejante afrenta a su santidad, a su poder y a su gloria, que un hombre obstinadamente vaya en contra de su ley, que menosprecie su palabra y que desprecie al autor de la salvación. Ya que no quisieron escuchar a Dios y a la verdad que se nos expone en las Escrituras, serán entregados a escuchar y a atender la mentira. ¿No queréis escuchar la verdad? ¿No queréis aceptar la verdad? Pues os creeréis la mentira. Sin embargo, aquel que oye este mensaje y actúa siendo consecuente con la palabra de Dios, demostrándolo en su vida, hay un cambio de vida, hay un cambio de mente. La mente ha sido renovada, por lo tanto entiendo. El corazón ha sido transformado, por lo tanto amo. Y ya que entiendo y amo lo que entiendo, eso me lleva a actuar de una manera distinta. Y este hombre andará delante de Dios honrándole, será fortalecido en su camino, será equipado con lo necesario para repeler los ataques del mundo, de la carne y del maligno, podrá presentar batalla ante las dificultades y presiones de esta vida, porque oyendo la palabra de Dios, la verdadera, el justo será más justo. Y el que es santo, por oír estas enseñanzas y ajustar su mente y su corazón a estas enseñanzas, podrá vivir de acuerdo a ellas. Y por lo tanto, se santificará más. Porque tendrá más conocimiento para conocer mejor la voluntad de Dios y por lo tanto vivir en consonancia con la voluntad revelada de Dios para su vida. Este es un llamamiento al que ha ordenado su camino por una parte y al que no ha ordenado su camino por otra. Al que no está en sintonía con Dios y con su palabra, para que lo haga antes de que pase la ocasión y la oportunidad que tiene para hacerlo. Por eso anuncia la Escritura que hoy es el día de salvación, pero no sabemos si mañana. Si oyendo la verdad de Dios y la exhortación que Dios da por medio de este libro y a lo largo de todas las Escrituras, para que el hombre se reconcilie con Él y abandone su propio camino, el hombre se niega a escuchar, tapa sus oídos y no quiere ver nada ni oír nada de lo que Dios en su palabra está diciendo, no se debe sorprender de su final. Si tú vives sin Dios, morirás sin Dios. Si a pesar de toda la proclamación del Evangelio, del verdadero, ya sabemos que hay falso y mucho, por eso Dios nos ha dado entendimiento, para que busquemos y encontremos lo verdadero. Si a pesar de toda la proclamación del Evangelio, si a pesar de las severas advertencias que Dios manda a cada hombre, el hombre sigue en su injusticia, sigue desoyendo las enseñanzas que Dios le da acerca de este mundo, de la venida de Cristo y del día del juicio final, si sigue desoyendo la enseñanza, debe saber y debe ser consciente de aquello que le espera. Luego no habrá lugar para el arrepentimiento. Luego no habrá lugar. Dios es paciente con todos, pero esa paciencia tiene una fecha de finalización: el día que te presentes delante de tu Creador. Se acabó. Ya no te puedes arrepentir. Lo interesante es que ese día puede llegar en cualquier momento.
En cualquier momento podemos ser llamados. Y en cualquier momento estaremos delante de la presencia de nuestro Creador. Ya hemos visto cómo la conducta determina la forma de pensar y cómo aquellos que viven para sus deseos podrán observar cómo relativizan todo respecto a la ley de Dios y cómo hacen, sabiendo que las cosas que hacen están mal, cómo le dan la vuelta para presentarla como bien. Esto es lo que nos dice el libro del profeta Isaías. Hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, los que cambian el sentido de todas las cosas para justificarse y para hacer que lo que está mal y es contrario a la voluntad de Dios y a su ley, lo tuercen de manera que aparezca como que está bien. Afortunadamente Dios es el que nos va a juzgar y a Dios no lo podemos torear como hacemos con el resto de los seres humanos. Si el hombre sigue en su camino de perdición, esto le va a llevar a ser más injusto todavía, va a ser más inmundo todavía, y esto abocará en una perdición definitiva, porque eso es lo que él quiere. No quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar su palabra, no quiere nada de lo que tenga que ver con Dios. Quiere seguir en su camino y seguir los deseos de su corazón. Pues eso es exactamente lo que tendrá. Ha tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de gracia y de salvación, pero no quiere escuchar. La gran Babilonia con sus deleites le engañó. Pensó que podía obtener su completa satisfacción en este mundo. Aquí lo tengo todo. ¡Qué engaño! Su malvado corazón le engañó. Le vendió cómo podía satisfacer sus deseos aquí. ¡Qué mentira! De todo esto nos está avisando el libro continuamente. Te están engañando. Y el hombre se lo quiere creer. Esta es la sentencia determinante de que pasó delante de él la oportunidad para escapar de las garras del engaño y de la condenación y no quiso. Quiso seguir en su lugar. El que es injusto sigue injusto todavía. Si quiso vivir en su injusticia, morirá en su injusticia y por tanto el juicio caerá sobre él, porque quiso vivir en injusticia. Aquellos que viven dejando a un lado lo que Dios ha proclamado ante la conciencia del hombre, y la palabra de Dios, los mandamientos están en la conciencia de todo hombre, podrán ver cómo Dios les quita el que puedan comprender las palabras por las que pueden ser salvos, porque una conducta de desprecio a la palabra de Dios conlleva que Dios endurece su corazón, como lo hizo con Faraón, para su propia condenación. A estos el Señor les dice, Marcos 4:12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Quieres seguir en tu injusticia? Seguirás. ¿Persistes en desobedecer a Dios, a su ley y estar en sintonía con Dios? Tendrás lo que quieres. Para los que rechazan la gracia de Dios, les está preparado un endurecimiento de su corazón para no creer a la verdad, sino a la mentira. ¿Te quieres creer que este mundo tiene todo lo que necesitas para ti, para tu ego, para tu satisfacción, para tus deleites? ¿Te quieres creer que el mundo tiene todo lo que necesitas? Pues vete al mundo. Pablo dice en 2 Timoteo 3:13 que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que si ante la verdad que Dios nos muestra en su palabra, el hombre mantiene su mal camino, no puede esperar sino ir de mal en peor. Y llegará el día en que Dios lo dejará para ser engañado por completo, y para que nunca jamás pueda venir al conocimiento de la verdad para la salvación de su alma. Está entregado a Satanás, porque él persiste en seguir en esa conducta. De manera que aquí hay un llamamiento para los incrédulos, aquellos que oyen la verdad del Evangelio, pero que siguen su camino. Esta es una advertencia para que no tomen en poco la palabra de Dios. Posiblemente muchos de los jóvenes que están entre nosotros dicen, esto no es para mí, esto es para mi padre, para mi abuelo, que ya son muy mayores, y claro, como se van a morir dentro de poco, pues necesitan prepararse. Entonces los niños y jóvenes piensan que este mensaje no es para ellos. ¿Sabéis cuántos niños y jóvenes se han muerto? ¿Sabéis cuántos niños y jóvenes han sido llamados en su más tierna edad para que se presenten delante de Dios?
Esto no es un asunto para mis padres, que son mayores, o mis abuelos, que todavía son más mayores. Es un asunto para ti, que eres joven o que eres niño. Tú tienes que escuchar las palabras y tienes que saber qué es lo que Dios te está diciendo, porque tú también te debes someter a la ley de Dios. No solamente tus padres y tus abuelos, sino tú, que eres un niño o un joven. Tú también tienes delante de la ley de Dios para someterte a ella y obedecerla. Así que esta es una advertencia general para que no se tome en poco la palabra de Dios, por la cual también puedes salvar tu alma. No sea que Dios te deje y nunca más tengas la oportunidad de oír. Escucha con atención. En tercer y último lugar, llegamos al llamamiento que se hace a los siervos de Dios. Una y otra vez se nos exhorta a perseverar, dada la importancia crucial de todas las cosas que aquí han sido dichas. Y sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo que nos falta. Nosotros no sabemos cuánto es el tiempo que nos falta. Y poco tiempo indica que el tema tiene premura, que debemos correr. Dice en el versículo 6, que me dijo el ángel: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para mostrar a sus siervos. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Muchas de las cosas que hemos estado estudiando en este libro no las tenemos que esperar. Hay cosas que sí. Queda el juicio final, el día del regreso de Cristo y la instauración de todas las cosas. Pero otras muchas cosas de las que nos está hablando ya las estamos sufriendo, padeciendo o disfrutando. Somos conscientes de la presencia de Cristo en medio de su iglesia. Esto es algo que nos anuncia el libro. Pero toda iglesia verdadera es consciente de que Cristo está en medio de su iglesia. Somos conscientes de los juicios temporales que el mundo sufre de la mano de Dios. Terremotos, guerras, pestes, hambres, desastres naturales, todo tipo de causas que vienen sobre el mundo, para que el hombre escuche a Dios y piense qué es lo que está ocurriendo y cómo tiene su vida. El hombre evidentemente no quiere saber ni entender que todo está relacionado y lo niega rotundamente. Pero estos son avisos por parte de Dios. Se nos ha estado mostrando el poder engañoso de Satanás contaminando la fuente de la sabiduría humana. Esto es increíble. ¿Cómo se puede engañar la sabiduría humana? Es más que evidente. Solamente tenemos que irnos a la falsa ciencia y ver los procesos de filosofía especulativa que utilizan para demostrarnos cómo es el mundo, cómo son las criaturas y cómo es el hombre. Y todo es filosofía especulativa. De ciencia tiene poco, pero nos lo presentan como ciencia, para que nosotros creamos que eso es así, cuando es falso por completo. Es filosofía especulativa, que es diferente. También podemos ver no solamente que la fuente de la sabiduría humana ha sido contaminada, sino cómo la verdadera religión ha sido pervertida en grado superlativo. No tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y tiene un solo sentido, y toda ella guarda una armonía que debe cubrir todos y cada uno de los libros y de las doctrinas de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es posible que el 90 y muchos % de los que se llaman iglesias sean sinagogas de Satanás? Un trabajo espectacular de la obra satánica en medio de aquellos que se llaman pueblo de Dios. De la Iglesia Católica no nos queremos ni acordar, porque es todo paganismo, pero de la Iglesia Evangélica en su 90 y muchos % es una profanación del nombre de Dios. La gran Babilonia, con su despliegue para seducir y desviar a los hombres de la verdad, abocándolos al error y vendiéndoles sus baratijas de este mundo. Todas estas son realidades que ya estamos viviendo, sufriendo y disfrutando. Incluso aquello que tiene que ver con las bendiciones espirituales prometidas a la Iglesia también están ya entre nosotros. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 22: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Vosotros, los creyentes, ya estáis unidos espiritualmente con los creyentes de todos los siglos. El pueblo de Dios puede beber de la fuente de salvación, puede beber de Cristo, puede nutrirse de Cristo. Los creyentes reciben por la fe la palabra de Dios, que es implantada por el Espíritu Santo cuando los regenera, cuando los lleva a la nueva vida, al nuevo nacimiento. De manera que estas cosas que se nos muestran aquí
y que deben de suceder pronto, muchas de ellas ya están entre nosotros. Ya hemos llegado al cumplimiento de muchas de estas realidades. Solo falta el punto final, la conclusión, que se llevará a cabo con la segunda venida de Cristo y con la instauración del reino de los cielos de verdad en medio de nosotros. Por esa razón dijo Pablo, reconociendo toda esta realidad en la cual estamos inmersos, en Efesios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya hemos sido bendecidos por Dios. Aquellos que hemos sido llamados por Dios a la salvación, ya hemos sido bendecidos por Dios con el regalo inefable de la salvación. Algunos cristianos, cuando se exponen a un texto como este, piensan: estas promesas de las Escrituras son enormemente consoladoras. Ojalá tuviera yo la certeza de participar en estas cosas, porque ¿quién soy yo? Pobre de mí, tan pecador. Muchas veces el cristiano verdadero, otra cosa es que nos contemos cuentos, pero el cristiano verdadero experimenta dudas y temores. Parece que va a ser vencido en la lucha, y duda incluso de que pueda ser hijo de Dios, cuando mira su corazón. Este temor se acrecienta cuando se encuentra en medio de las aflicciones y de las adversidades, y dice: ¿hasta cuándo voy a ser capaz de resistir esta lucha tan fuerte que tengo contra la maldad de mi propio corazón y contra la seducción del mundo en el que vivo? ¿Podré soportar todo este peso y toda esta batalla? ¿Podré salir de toda esta situación? ¿Quién me asegura que el día de mañana no voy a tener que afrontar una dificultad tan grande que me lleve a renegar de mi Señor y abandonar la fe? Los creyentes sinceros se hacen estas preguntas. Y fue pensando en esta clase de cristianos que Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 al 5, lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. No, yo renací, no. Por la misericordia de Dios, Él nos hizo renacer, está en voz pasiva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí el apóstol Pedro, en primer lugar, nos dice que nuestra herencia está segura. No dice que nuestra herencia es probable. No. Esto no entra dentro de las probabilidades ni de las posibilidades. No. Nuestra herencia está segura. Esta palabra significa literalmente que está guardada, vigilada y protegida. Esa es nuestra herencia. Y es evidente que Pedro se refiere a Dios como aquel que guarda, vigila y protege nuestra herencia. Es Dios quien lo hace. Esta herencia está también reservada en los cielos para vosotros. Nosotros todavía no hemos tenido la ocasión de disfrutar de la herencia. No la tenemos en posesión. Pero a muchos de vosotros, cuyos padres todavía no han muerto, sabéis que tenéis la herencia de vuestros padres. Todavía no la tenéis en posesión, pero es vuestra. En cuanto vuestros padres mueran, la herencia pasa a vosotros. Todavía no disfrutéis de ellas, pero es vuestra. A eso se está refiriendo aquí el escritor. Una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Es nuestra, aunque todavía no la podemos disfrutar. Dios está cuidando de esa herencia hasta que nosotros lleguemos a nuestra patria celestial y recibamos allí nuestra heredad. Pero fijaos que no solamente la herencia está bajo su cuidado, sino también los herederos, también nosotros. El enemigo de nuestras almas nos tiene bajo asedio y trata de impedir por todos los medios que recibamos nuestra herencia. Pero nuestro Dios se ha comprometido por la sangre de Cristo, que murió en el lugar de su pueblo, para protegernos hasta que lleguemos sanos y salvos al lugar de nuestro reposo, a la casa de nuestro Padre. ¿Dónde se siente uno más seguro y más contento y más tranquilo? En la casa de mi Padre. ¿Dónde puedo estar con más familiaridad? En la casa de mi Padre. Y es interesante notar que el verbo guardar que utiliza aquí el apóstol se encuentra en tiempo presente, indicando que la protección de Dios es permanente, para su pueblo, permanente. Constantemente sois guardados por el poder de Dios, continuamente, permanentemente sois guardados por el poder de Dios.
No hay forma alguna por la que un creyente verdadero pueda perderse y dejar de recibir su herencia, porque no hay ninguna fuerza en el universo, ni siquiera dentro de nosotros mismos, ni nuestro pecado, que pueda derribar esa muralla de protección. Por eso cuando el Señor estaba en el mundo, nos dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie. Ni Satanás, ni nuestro pecado, ni las circunstancias. Nadie. Nada. Pero no podemos salir victoriosos de esta lucha descansando en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo podemos apropiarnos de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición? Pues aquí entramos en una de las doctrinas más importantes de la Escritura, la fe. ¿Cómo nos apropiamos de las promesas de Dios? Por la fe. ¿Cómo hago mío todo lo que Dios ha prometido para su pueblo? Por la fe. ¿Cómo espero, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva? Por la fe. Esa fe debe estar ejercitándose día tras día hasta que alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación ya está lista. Ya está lista. Nos está anunciando continuamente esto el libro de Apocalipsis. Esa es la idea también de la palabra que Pedro usa aquí y que Reina Valera traduce como preparada. Es una salvación a la que no le falta nada. Cristo la compró con su propia sangre en la cruz, pero aún no se ha manifestado con plenitud. Guarda las palabras de esta profecía, porque yo vengo pronto. Aún no se ha manifestado en su plenitud, aún no sabemos todo el despliegue de la gracia de Dios y de su obra de redentora, cómo se va a llevar a cabo cuando Cristo venga. Tenemos pinceladas que nos está mostrando este libro y que nos muestran las Escrituras, pero no sabemos el alcance tremendo que tendrá un universo sin pecado, redimido por Cristo. Por eso dice Pablo también en Romanos 8:19 que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está expectante. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Cristo venga? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el universo cuando Cristo venga? Pablo en Colosenses 3:4 nos dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. El Señor nos ha dejado su voluntad revelada para que sepamos todo lo que ha sido hecho por Cristo a favor de su pueblo. Cómo gobierna, dirige y mantiene el universo. Cómo gobierna sobre el reino de los hombres. Cómo gobierna sobre las grandes potencias, sobre las naciones. Cómo se asegura de que su plan de redención no tenga ningún obstáculo. De qué manera absolutamente nada se interpondrá en su propósito eterno. Porque no hay nada creado que nos separe del amor de Dios. No hay nada creado. No hay poder infernal que lo entorpezca, no hay fuerza humana que lo impida, no hay absolutamente nada que pueda truncar el propósito de Dios y su voluntad soberana, nada puede evitarlo. Así que aquellos que fueron llamados por Dios desde la eternidad entrarán en su morada eterna. Por eso se nos da la advertencia. He aquí, versículo 7, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Escucha la profecía de este libro y guarda lo que el Señor, una vez más, en su misericordia y en su paciencia, nos dice. Vamos a terminar en oración.